Hola a todos y gracias por la oportunidad de contribuir a este importante evento. Mi nombre es Liliana Shikerinska, soy especialista senior en transporte en el Banco Mundial y desde el año pasado vivo en Buenos Aires trabajando en nuestra oficina regional con responsabilidades en el sector de transporte para Argentina, Paraguay y Uruguay. Mi presentación se centrará en lo que considero son algunas de las oportunidades para avanzar en el transporte y la logística. Como sabrán, el Banco Mundial tiene como objetivo ayudar a los países a mejorar su crecimiento económico, creando así oportunidades y mejorando los medios de vida de las personas. Por lo tanto, gran parte de nuestro trabajo está dedicado a buscar formas de mejorar la competitividad de los países, ya que esto determina su capacidad para participar en el comercio global, expandir las exportaciones y crecer. Históricamente esto priorizó acortar lo que se llama ya la distancia geográfica a los mercados, disminuyendo la distancia física entre un punto de origen y destino. En consecuencia, se asignó prioridad a la disponibilidad y calidad de la infraestructura de transporte. Poco a poco esto se convirtió en una solución parcial y tuvimos que ir un paso más allá y empezar a pensar en la distancia económica, que considera el costo total de movimiento de carga para los transportistas. Esto nos empujó a mirar los pasos fronterizos, a analizar la eficiencia del trámite aduanero y considerar cómo funciona la intermodalidad. Hoy en día debemos dar un paso más y mirar la distancia logística, definida como la distancia geográfica y económica afectada por variables que reflejan la eficiencia y calidad de los servicios logísticos y su impacto en la infraestructura. Esto nos obliga a pensar no solo en términos de costes, sino también de fiabilidad, eficiencia y sostenibilidad medioambiental. Hoy en día la logística debe permitir un servicio justo a tiempo y debe mover los productos de forma rápida, económica, confiable, con un inventario mínimo. Mi presentación comenzará con una breve descripción de los indicadores globales claves que miden la distancia logística para ver cómo Argentina y la región miden globalmente. Para mí, estos indicadores muestran las necesidades restantes para continuar mejorando la infraestructura, pero demuestran una necesidad igualmente importante de mejorar la eficiencia de los procesos y la logística, teniendo en cuenta las tecnologías avanzadas que tenemos disponibles. Mejorar esta infraestructura invisible debe ser una prioridad en la agenda para mejorar la competitividad. Voy a terminar la presentación compartiendo algunos ejemplos en los que el Banco Mundial ha tratado de ayudar a los países a mejorar la eficiencia de algunos de estos sistemas y las nuevas tendencias globales en el uso de tecnología para mejorar la eficiencia. Empiezo con el índice de desempeño logístico desarrollado por el Banco Mundial. El LPI se basa en una encuesta mundial de proveedores de servicios logísticos, es decir, transitarios y transportistas urgentes, que evalúan la amabilidad logística en una escala de 1 a 5 de los países con los que comercian. Este índice está disponible para 150 países y se basa en más de 5.000 evaluaciones para cada país realizadas por aproximadamente 1.000 profesionales de la logística. En la diapositiva pueden ver los 6 componentes principales relacionados con el desempeño logístico medido por el LPI. Estos son eficiencia del proceso aduanero, calidad de la infraestructura, capacidad para rastreo y seguimiento de envíos, facilidad para organizar envíos a precios competitivos, competencia y calidad de los servicios de logística y puntualidad de los envíos. Entonces, ¿cómo se clasificó Argentina en el último informe de 2018? En general, al país le va mejor que a sus vecinos y está por encima de la
media de la región y también de la media de los países de ingresos medio altos. Sus calificaciones están apenas por debajo de 3, lo que deja espacio para mejorar, ya que el mejor desempeño es un 5. Chile se encuentra entre los líderes en el puesto 31. Argentina se ubica en el puesto 61 de 150 países. Entre los 6 indicadores, el país obtuvo el puntaje más bajo en calidad de aduanas, infraestructura y logística. La diapositiva aquí muestra el desempeño de esos indicadores, aduanas y calidad logística. Ambos son importantes por lo que mencioné al principio, la necesidad de disminuir la distancia logística al minimizar los costos logísticos, disminuir los costos de inventario y almacenamiento y garantizar la puntualidad y la entrega justo a tiempo. Para recordarles, la escala utilizada para los indicadores está entre 1 y 5. El número 5 representa el mejor desempeño. Entonces, cuanto menor sea el número, peor será el rendimiento. En el indicador de aduanas, el LPI ubica a Argentina como un país con peor desempeño que sus pares, pero también peor que la media de América Latina y países de ingresos medio alto. En cuanto a calidad, logística y competitividad, a Argentina le va un poco mejor y se ubica por encima de las medias que mencioné y de los países de América Latina. Aún hay necesidad de mejorar. Si miramos cómo ha sido este desempeño a lo largo de los años, vemos que la tendencia ha sido negativa, lo que sugiere la necesidad de un esfuerzo reforzado para mejorar el desempeño. Otro indicador que arroja luz proviene del Foro Económico Mundial a través del informe de competitividad global. Este informe incluye una gama mucho más amplia de factores de competitividad y analiza las instituciones, estabilidad macroeconómica, adopción de tecnología de informática y comunicación, salud, habilidades y demás. La diapositiva aquí muestra cómo les va a los países en términos de competitividad general. El beige y el amarillo muestran a los países clasificados en los primeros 80 lugares. Vemos que la región de América Latina está coloreada principalmente en tonos naranja, lo que significa que está en el medio de la lista y hacia la segunda mitad, lo que significa un desempeño más pobre. Pero lo que nos interesa principalmente es el pilar de calidad de infraestructura. La escala utiliza un rango de 0, que es el peor rendimiento, a 100, que significa un rendimiento excelente. Los subindicadores que miden la conectividad por carretera, ferrocarril y aire utilizan datos oficiales sobre disponibilidad de infraestructura. Los resultados sobre la calidad y la eficiencia se basan en encuestas de percepción. Es bueno ver que se observan mejoras en la mayoría de los indicadores, pero al mismo tiempo el país sigue ocupando un lugar bajo, si bien tiene margen de mejora. Y este no es el caso solo de Argentina, sino de los vecinos. A excepción de Chile, todos se desempeñan peor que la media mundial. Es importante señalar que Argentina parece haber revertido una tendencia al deterioro y haber mejorando continuamente su desempeño en los últimos años. Entonces, si debemos resumir lo que todos estos indicadores nos dicen, es que la infraestructura sigue siendo un factor importante para la eficiencia de las cadenas de suministro y la logística, pero que existe una necesidad similar en las medidas blandas o la infraestructura invisible. La cadena logística incluye muchos actores, tanto del lado público como del privado, que operan en secuencia. Sin embargo, si pudiéramos usar la tecnología y el análisis de datos de manera más proactiva,
podríamos permitir una integración más fluida de los elementos, lo que mejoraría la eficiencia general en costo y tiempo, pero también crearía resistencia a las interrupciones. Muy a menudo escuchamos del sector privado que los procedimientos, los documentos, la aplicación de la regulación, los cruces fronterizos son un cuello de botella clave que debe priorizarse. Los operadores de transporte informan que no siempre se benefician de las mejoras en la infraestructura de transporte, ya que se pierden ganancias en tiempo y costos en los puntos fronterizos. De manera similar, la modernización de la flota para disminuir los costos de transporte a veces no tiene sentido porque nuevamente esos costos disminuidos se pierden en tiempos muertos en las fronteras. Las colas en los asentamientos multimodales también resultan en pérdida de tiempo, aumento de costos y arriesgan la puntualidad. Compartiré ahora ejemplos en los que hemos visto un enfoque que aborda la infraestructura invisible. Mencioné la importancia de la puntualidad y confiabilidad para los cargadores y transportistas. La gran disponibilidad de los datos de hoy, su bajo costo y la Internet of Things nos permite la construcción de grandes cantidades de datos de diferentes fuentes. Si se trata de los operadores de transporte y sus movimientos de vehículos, datos públicos sobre los movimientos fronterizos, datos de los puertos sobre los flujos de tráfico, solo para nombrar unos pocos. Considerarlos en conjunto brinda información sobre los flujos de mercancías y los retrasos y permite al sector privado tomar mejores decisiones de transporte y a las autoridades comprender dónde persisten los cuellos de botella y priorizar las intervenciones. Por ejemplo, el Banco Mundial trabajó en el desarrollo de una herramienta de desempeño de corredores viales para monitorear la eficiencia del transporte en el sudeste de Europa. Esto se puso a prueba en un corredor en Bosnia y Herzegovina y aquí estoy mostrando algunos ejemplos de la información que la herramienta de desempeño proporciona tanto al sector público como al privado a través de un portal. La herramienta reunió datos de aduanas, informando sobre tiempos de espera fronterizos, procedimientos aduaneros, empresas de carga, utilizando datos GPS de sistemas de gestión de tráfico de empresas, informando sobre las velocidades de sus vehículos que transitan por el corredor, policía de fronteras, tiempo para cruzar frontera, la policía de tránsito utilizando datos sobre accidentes de tránsito y la agencia vial proporcionando datos sobre las características de la infraestructura. Reunidos, estos datos proporcionan información sobre varios aspectos. Como pueden ver en esta diapositiva, uno se refiere a los volúmenes de tráfico en secciones separadas del corredor. La otra información muestra el costo de transporte estimado. Dado que esta información está disponible públicamente, es de utilidad para los transitarios, proveedores de servicios de transporte que pueden utilizarla para fines de planificación de rutas y vehículos. Otro conjunto de análisis muestra las emisiones del transporte, lo que permite a las autoridades considerar también los beneficios de la reducción de emisiones en la priorización de inversiones y desarrollo de políticas. La herramienta también incluye el seguimiento de los tiempos de despacho fronterizo, que son una de las principales causas de costes y retrasos. Esto se monitorea utilizando tres áreas diferentes, las áreas de cruce de fronteras, terminales aduaneras interiores y puertos. La herramienta ayuda a monitorear los tiempos de despacho, identificando retrasos, horas pico, informando así a los transportistas sobre los periodos óptimos del día para pasar la frontera, ayudando a aliviar la congestión
y permitiendo un análisis de diagnóstico de estos procesos para que las autoridades aduaneras mejoren las operaciones. La eficiencia de las operaciones portuarias es de relevancia para Argentina y este es un aspecto en el que se han realizado mejoras, pero aún se puede avanzar y la tecnología vuelve a ser la herramienta. El envío de mercancías de un fabricante a un consumidor involucra a muchas partes interesadas, transportistas, puertos, aduanas, todos ellos participando en la entrega del papeleo físico de una parte a otra. Las plataformas digitales integradas como Port Community Systems o sistema de comunidad portuaria conectan los sistemas de múltiples organizaciones que componen una comunidad portuaria, incluidas las líneas navieras y las terminales. Los sistemas de comunidad portuaria ayudan a mejorar la coordinación interinstitucional que debe ocurrir en un puerto y también permiten una colaboración más directa entre los participantes públicos y privados en las operaciones portuarias. En la realidad actual de COVID, estos sistemas no solo brindan una mejor eficiencia, sino que también brindan resistencia a las pandemias, ya que disminuyen la necesidad de interacciones cara a cara. El Port Community System es una de las prácticas establecidas desde hace mucho tiempo en el sistema portuario de Singapur y se considera uno de los factores clave de su competitividad. La diapositiva aquí muestra los sistemas utilizados. En concreto, vemos una gran inversión en mejorar la digitalización de procesos dentro de las terminales portuarias. Esto permite optimizar el uso de espacio y minimizar el tiempo de movimiento de carga dentro de la terminal. Además, el puerto también está conectado a todas las partes interesadas externas para garantizar que esos procesos también se completen electrónicamente y a través de una plataforma compartida. Por último, la entrada y salida de vehículos también es fluida y se facilita mediante el uso de puerta de paso. También hemos colaborado con países para optimizar el uso de las flotas de camiones y disminuir las cargas vacías, y esto puede ser de relevancia para regiones más aisladas o remotas. Este es un ejemplo de Albania, donde ayudamos al país a desarrollar una plataforma logística para su corredor más importante que une el puerto marítimo principal y la capital. Este corredor se caracterizó por la subutilización de la capacidad de transporte de camiones, alta intensidad de tráfico pesado y altas tasas de accidentes y fatalidades. La plataforma intenta consolidar los movimientos de carga, aumentando así la eficiencia de transporte. La evidencia de la Unión Europea sugiere que los ahorros directos de la consolidación de carga pueden alcanzar el 20% del costo del transporte variable. Pueden ver en esta diapositiva cómo funciona. Primero, los remitentes publican sus necesidades de transporte y los transportistas reciben una notificación. Luego, los remitentes reciben solicitudes de los transportistas y aceptan la propuesta más adecuada. El último paso es que después de cada transacción, los remitentes y los transportistas se evalúan entre sí, brindando una oportunidad de aprendizaje y mejora de la calidad del servicio a mediano plazo. La herramienta fomenta la consolidación de la carga, que reduce los costos de envío, aumenta la competitividad de los productos albaneses y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. La plataforma brinda a los agentes de carga, remitentes, mayoristas, minoristas, la oportunidad de encontrar fácilmente proveedores de servicios de transporte y logística confiables y competitivos. También permite a los transportistas y operadores de almacenes
optimizar su uso de recursos y ser más competitivos. Además, este mercado virtual proporciona a las instituciones públicas y asociaciones empresariales un espacio compartido para publicar toda la información relevante para la industria. Estos ejemplos que compartí ya son prácticas adoptadas, pero lo que vemos globalmente son posibilidades tecnológicas sin precedentes, que todavía estamos tratando de comprender plenamente. Su valor radica en la gran capacidad de recopilar grandes volúmenes de información de múltiples fuentes simultáneamente a lo largo de las diferentes etapas de la cadena logística y en tiempo real. Esto permite una mayor optimización, menores costos, pagos más rápidos, menos costos administrativos y un mejor seguimiento. Hemos visto ejemplos de inteligencia artificial e Internet of Things que utilizan para reducir la congestión urbana. Tal es el ejemplo de Alibaba City Brain, que ahora trabaja en la ciudad de Hangzhou. El sistema utiliza inteligencia artificial para recopilar información de cámaras de intersecciones y datos de GPS sobre la ubicación de automóviles y autobuses y luego analiza esta información en tiempo real. El análisis se utiliza para controlar las señales de las carreteras para evitar atascamientos de tráfico y enviar vehículos de servicio de emergencia. Blockchain permite que múltiples partes contribuyan, compartan y cogobiernen sus datos de una sola fuente. Tiene la capacidad de administrar permisos, propiedad de activos y responsabilidad y por lo tanto ayuda a garantizar la calidad del servicio. Permite la creación de registros digitales encriptados para las mercancías en cada etapa de la cadena de suministro. Facilita la verificación de los datos correctos, lo que reduce el papeleo y respalda la trazabilidad. Los eventos a lo largo del ciclo de vía del envío, verificación de crédito, firma de contrato, llegada al puerto y pago, se pueden registrar públicamente. Por ejemplo, los documentos de despacho de aduanas que deben completarse durante la entrada al puerto se pueden ejecutar automáticamente como contratos inteligentes cuando los datos sobre la entrada del barco al puerto se registran con éxito en la cadena de bloques. Por lo tanto, terminaré con una reiteración de que la eficiencia del transporte y la logística requiere un enfoque en la infraestructura visible o física, pero igualmente importante para la infraestructura invisible. Las soluciones basadas en la tecnología son menos costosas, requieren la colaboración entre el sector privado y público y también la apertura a las nuevas interesantes posibilidades tecnológicas. Gracias por su atención.